Y como ustedes saben, nosotros bueno, cada año tratamos de hacer una serie al inicio del año del Sermón del Monte. Siempre tratamos de recordar lo que el Señor enseña en el Sermón del Monte, o como se ha conocido, el Sermón de la Montaña, ¿sí o no? Y este año hemos trabajado las bienaventuranzas, la parte de los felices, que es cada semana vamos trabajando una partecita. La semana pasada enseñó Vero sobre felices los justos, los que buscan y hacen la justicia, y yo personalmente desde muy pequeño he sido fan de Verónica cuando enseña, porque enseña muy bien, tiene un don para enseñar, ¿sí o no? Ah, bueno, el Señor la está levantando también para enseñarnos a nosotros. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Pero quisiera, como ya llevamos 5 o 6 bienaventuranzas, me gustaría preguntarles y que ustedes ahí rápidamente se pregunten en sus grupitos de 2 o 3, ¿cuál ha sido de todas las bienaventuranzas o todas las enseñanzas que hemos dado estas últimas semanas, que son finalmente las características de los discípulos de Jesús? ¿Cuál ha sido la que más le ha impactado a usted o la que más lo ha desafiado a usted? Entonces rápidamente comparta con la persona que tiene a su lado. De todas las que hemos visto hasta ahora, ¿cuál ha sido la que más lo ha desafiado a usted? ¿Cuál ha sido la que a usted más le ha desafiado en estas últimas semanas? Esta semana alguien me buscó y me dijo: Andrés, con lo que enseñó Verónica la semana pasada de la justicia, yo creo que esto el Señor me está llevando a hacer esto, y me llevó a hablar porque yo creo que esto no ha sido justo. Y eso es lo que produce la palabra, que algo se hace, que nuestras vidas cambian, que decimos: venga, esto no está tan bien. En estos días a mí me gusta, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho sentarme a mirar gente. Yo soy como, y Alejandra se ríe porque yo me voy y soy mirando como esa persona que es lo que está haciendo. Y en estos días me empecé a tomar algo y empecé a ver una persona, un señor que cuida los carros. Estaba el señor que cuida los carros y pasó otro que no era el del sector, porque ustedes saben que ellos tienen sus sectores, que este es el sector mío, pero pasó otro de otro sector y un señor, yo miré toda la escena, yo estaba ahí sentado mirando, entonces yo vi el que era de los carros, pasó el otro y llegó un señor y parqueó, y este que iba caminando le dijo: regáleme un pan. Y el señor se bajó y le compró un pan y un jugo. Y entonces yo estaba mirando eso y claro, él recibió el pan y el jugo, pero el que era el del sector se emberracó. Y entonces le dijo: no, pero es que, ¿por qué pide acá si esta es mi parte? Y entonces yo miraba toda esa escena y el señor que iba pasando se empezó a comer el pan, y yo dentro de mí dije: bueno, él era un pan grande. Yo dije: este man sabe que este no es el sector de él, ¿cierto? Este no es el espacio de él, este no es la propiedad de él. Yo imagino que le va a dar un pedacito al muchacho que estaba, aparte de eso estaba en silla de ruedas, el del sector. Entonces yo dije: yo creo que él le va a dar un pedacito de pan. Y el pelado seguía comiendo el pan y se iba comiendo el pan y el jugo, y lo miraba, y yo era esperando que él le diera un pedacito, como: hermano, qué pena, pero pues me lo dieron a mí, pero yo le comparto. Y adivinen qué pasó. No le dio, se comió todo el pan y salió y se fue. Y yo miraba la escena y es tan raro. Ese es un tipo de personas que uno dice, uno esperaría, ¿cierto? Algo como de ¿qué? Como de compasión, como decir: bueno, pero es que si yo me le metí al rancho al hombre, pues de alguna cosa le puedo dar. Pero también vi la semana pasada observé una pareja que me llamó mucho la atención. Yo estaba la semana pasada en un taller en Bogotá con parte de la denominación de la que nosotros hacemos parte como reunión, que son los Hermanos en Cristo, y estábamos en un taller todo el fin de semana. Y resulta que uno de los misioneros, que fue el que organizó el evento, llegó con su esposa. Unos señores ya, él tendrá unos 65 años, ella no sé, unos 60 años. Y cuando porque nos habíamos hablado solamente por correo, cuando ya lo conocí allá en Bogotá, pues nos saludamos y su esposa me saludó y solo se reía. Entonces yo dije: tan raro esta señora, como tan rarita. Bueno, resulta, porque no me hablaba ni nada, pero
cuando yo empecé a notar y él le decía todo, venga para acá, venga hacia acá, y él la sentaba. Y estábamos hablando y me dijo, ella se llama Lori, ella no me dijo el nombre, me dijo, ella se llama Lori, sino que hace algunos años sufre de demencia, entonces ya no puede hablar, muchas cosas. Y todo el fin de semana, eso me pasaba, yo estaba en clase, pero ellos estaban conmigo en la mesa. Y yo era mirándolos a ellos dos y no mirando al profesor. Yo lo miraba y yo la miraba a ella porque ella lo miraba a él todo el día. Si él se paraba, ella se paraba con él. Y él le traía la comida, él le daba la comida, él la cuidaba, él la llevaba, él le decía, espere, voy a ir al baño, quédese acá. Y aún así ella se paraba detrás de él, porque ella ya está en otro mundo, ella está ida. Y entonces, en esa iglesia donde estábamos, ellos habían sido misioneros ahí hace 20 años o más. Y la conocieron a ella normal. Y muchas de las personas que llegaban a saludarla en este evento, claro, la veían y quedaban impactados y lloraban porque ella ya no lo reconocía, ella ya estaba en otro, no puede hablar. Entonces, y este hombre toda la semana, todo ese fin de semana con ella. Y él le ayudaba con esto, la sacaba, vamos a caminar, y él se la llevaba y caminaba. Y yo en un momento del evento me senté con él a tomarme un café y le dije que cómo estaba, que cómo era esa situación. Y me dijo, es muy duro, porque yo la cuido 24 horas al día. Solo tengo 3 días al año donde me ayudan las hermanas de ellas cuando vamos a Estados Unidos y se quedan un fin de semana con ella. Pero el resto todo el año soy con ella. Y antes yo viajaba a estos eventos solos, pero ahora me toca ir con ella porque ella ya no puede estar sola y tiene que estar conmigo todo el día. Y es hablar con ella, darle la comida, acompañarla. Y yo lo que miraba, porque usted lo puede hacer, ¿cierto? Usted dice, qué rabia lo que me tocó, y usted lo hace con rabia. Pero el hombre lo hacía con un amor, con una paciencia, con un cariño, y él la acompañaba. Y ella en momentos se ponía a llorar. Y entonces él la calmaba y bueno, ella otra vez volvía normal. Claro, para mí era yo que tengo como problemas de concentración, y yo en la mesa con ella, y ella empezaba a llorar, y yo, y él, no, tranquila, no pasa nata. Y otra vez ella se calmaba, y a los 10 minutos volvía a llorar, y yo, pero ¿por qué está llorando? Pero él con esa paciencia con ella. Esa es otro tipo de personas. Una persona muy compasiva, ¿cierto? Una persona muy paciente, y que cuando nos sentamos a hablar me dijo, pues yo la amo. Y estoy viviendo en una etapa, unos años muy duros, pero es mi esposa y yo la amo. Entonces están ese otro tipo de personas que se dan a la compasión, que se dan al amor. Y por supuesto, este es un hombre misionero cristiano que tiene el amor del Señor en su vida. Yo me hacía la pregunta, y el mono y yo que estamos en el taller nos preguntábamos, ¿cuál sería nuestra reacción, nuestra actitud si eso nos pasara a nosotros? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Piense usted en eso. Si su esposo o su esposa se enferman gravemente, ¿qué haría usted? ¿Lo amaría, la amaría, estaría con ella, o usted diría, no, ahora sí me busco otra? ¿O qué hace usted? Porque de eso vamos a hablar esta mañana. Siguiendo la serie que hemos trabajado, hoy hemos titulado la bienaventuranza de hoy, Felices los compasivos. Y quiero que me acompañen rápidamente al versículo 7 del Sermón del Monte, que está en Mateo 5. Y en Mateo 5, y esto les digo una cosa, es muy complejo a veces hacer una serie de versículo por versículo, porque hay días que uno dice, bueno, ¿y qué digo acá? O sea, ¿qué más digo de esto? Si es un solo versículo. Mateo 5, 7 dice así, lo dice Jesús: Dios bendice a los compasivos, que también puede traducirse como misericordiosos. Dios bendice a los compasivos, porque ellos serán ¿qué? Tratados con compasión. Jesús, como hemos hablado estas semanas, estas bienaventuranzas son las descripciones del carácter de los discípulos que Jesús está formando ahí. Y él, al inicio de su ministerio, porque esto es al inicio, se sienta con sus discípulos, que no eran solo 12, eran muchos más, pero tampoco eran unas multitudes. Se sienta y les dice
Esto es el carácter que quiero en cada uno de ustedes si son mis discípulos. No tanto el despliegue de hagan esto porque son mis discípulos, sino el carácter del discípulo mío, del discípulo de Jesús. Y una de esas características es la compasión. Jesús dice, mis discípulos son compasivos. Tienen que ser personas compasivas. Literalmente, la palabrita compasivo o misericordioso significa, bueno, a ver, para nosotros, ¿quién es alguien compasivo? En nuestro entendimiento de qué es compasivo, ¿qué es? Sentir el dolor del otro, empatía, una persona sensible. ¿Alguien habló por acá? No, yo escuché. Tengan compasión de mí, hablen por favor, no me compasivo, ¿qué más es compasivo? Que trabaja en pos de los demás. Literalmente la palabra compasión es ponerse, o sea, en el hebreo, en el original, es ponerse dentro del otro. O sea, muy parecida a la frase que es ponerse en el ¿qué? En los zapatos del otro. Es ponerse dentro del otro y ver, sentir y experimentar las cosas como esa persona lo hace. Es mucho más que verlo desde afuera. O sea, la palabra compasivo es mucho más que ver la situación desde afuera y sentir simpatía por esa persona o su situación, sino que es ponerse en el lugar de la persona y vivirlo como él o ella lo viven. ¿Usted ha tenido alguna vez una posibilidad de, digamos, meterse en los zapatos, así sea por un día, en la situación de otra persona, en el trabajo de otra persona, en cómo vive esa persona? Yo no sé, eso es chévere, ¿cierto? Cuando le dicen a usted, bueno, un día va a acompañar a los señores que recogen la basura y ese va a ser su trabajo en ese día, y usted a ver cómo le va con eso. O un día usted va a ser profesor de sus hijos en el colegio, porque a veces uno al profesor le tira muy duro, no, pero es que por eso le pago. Bueno, venga pues, trabaje con 25 niños gritando todos a la vez a ver cómo le va, o 40 niños. 32. Venga, métase en los zapatos míos. Y a veces cuando uno ya entra en los zapatos de la otra persona, uno dice, uy, no, verdad, yo no debí haber dicho eso. Pero la compasión a la que está hablando Jesús acá es la compasión por la gente que está en necesidad. El discípulo de Jesús es alguien que tiene compasión por la gente que está en necesidad. Jesús está diciendo que sus discípulos deben mostrar siempre misericordia en todas las pequeñas acciones, y a veces es muy complicado, a veces es difícil porque, por ejemplo, usted se sienta a comer algo en un restaurante que usted dice, ay, me quiero comer este pastelito, y empieza a llegar la gente, que me regala un pedacito, que deme para la gaseosa, y usted es como que, ¿usted no le pasa o no? O a mí es el único que me da como rabia, y uno es como que... En estos días estábamos comiendo Alejandro y yo un pedazo de pan, y pues en una panadería un pan, y llegó un señor que es como de por ahí, pero miren, el señor llegó y se paró afuera, como que no lo dejan entrar. Un pan. Entonces yo le dije a la muchacha, dele un pan y un café, y ellos la llamaron por nombre, es que yo no me acuerdo, Héctor, entre. Y le pasaron el pan y el café. Sí, por nombre y todo, y yo como que este señor es el de aquí. Héctor David, no me acuerdo si era Héctor David, pero le dieron por nombre y el hombre entró y le dieron el pan y muchas gracias, y el señor todo agradecido. Y yo me puse a pensar en eso, como aún la misma dignidad de la persona de ni siquiera decir yo no puedo entrar allá porque no me dejan, yo no soy digno, invitado a ese lugar. Y eso nos pasa, ese es el sentimiento, digamos, al que Jesús está diciendo. Es el discípulo de él no puede ser indiferente a la necesidad de otro. Por eso hay un autor que se llama John Stott, y él decía en uno de sus libros que es imposible que en una iglesia haya alguien con necesidad y los hermanos no ayuden. Es imposible que alguien esté pasando una necesidad tremenda, que no tenga con qué comer, y la iglesia, los hermanos no saben y dicen, hermano, yo oro por usted. No, la iglesia tiene que movilizarse y decir, hermano, ¿cómo le ayudamos? De pronto los hermanos que nos trajeron las granadillas hoy dijeron, esta gente está aguantando hambre, les llevamos granadillas. Esa es la compasión de lo que el Señor está hablando acá, de decir, hay que hacer algo por ellos, pero hay que actuar. Miren, Jesús está diciendo que sus discípulos siempre deben mostrar misericordia. Ser compasivo no es tener lástima, porque ese no es el sentido de la palabra
que Jesús está usando acá. No es como que, ay, qué pesar y sale y se va. No, ser compasivo significa amar comprometidamente y fielmente. Básicamente, esta es la clase del amor bíblico, que es un amor no por emociones. Y en eso nosotros vivimos en una cultura que nos ha enseñado a amar por emociones y no por convicciones. Y el típico ejemplo de esto, ¿saben cuál es? Que nosotros, nos parece muy raro, por ejemplo, cómo se casan en la India. ¿Cierto? Usted ha visto esos programas que dicen que los cuadraron el matrimonio y se casaron. Y uno dice, no, eso es una locura, ¿cómo así que no lo dejan escoger a uno? Pero mire que en esa cultura, y la realidad es que el índice de divorcios para ellos es muchísimo menor que el de nosotros, que podemos escoger. Porque para ellos el amor no es una emoción. Y aquí muchas veces pasa eso. Nos pasa a nosotros, no, yo ya no sé si la amo, no sé si... Y entonces, ¡pah! Pero para esa cultura el amor es una decisión. Y yo decidí amar a esta persona. Muy complejo, como este hombre que les contaba al inicio. Era muy difícil yo ver él para arriba y para abajo con ella, y él no podía moverse, y era ella ahí pegadita de él, y ella solo lo miraba a él, no miraba a nadie. Ella, como que la única seguridad de ella era mirarlo a él. Y yo decía, esto debe ser muy agotador. Pero él me dijo, yo decidí amarla y estoy aquí con ella. Esa es la compasión de lo que está hablando Jesús acá. Un amor de decisión y no de emoción. Y eso es parte del discipulado cristiano, pasar de las emociones a las convicciones. Y esto es difícil. Y ahí uno sabe cuando encuentra una persona, un discípulo maduro y un discípulo inmaduro, cuando no vive por las emociones, sino por sus convicciones. Jesús explicó este tema de la compasión de la siguiente manera. Quisiera que lo leyéramos juntos, porque Jesús de verdad fue el mayor comunicador de historias que nos daban enseñanzas. Y quisiera que me acompañara un momentico a una historia que está en Mateo 18. Ahí en sus Biblias, acompáñenme, porque miren la historia que nos enseña Jesús sobre este tema. Mateo 18, del 21 al 35. Y yo sé que algunos de ustedes han leído esta historia muchas veces o han escuchado hasta enseñanzas de esta historia. Pero esta historia lo que hace es reflejarnos a nosotros. Y las historias de Jesús lo que dice es, mire, este es usted. Por eso la Biblia, nosotros no leemos la Biblia, sino que la Biblia nos lee a nosotros. La Biblia nos muestra cómo somos nosotros realmente. Entonces, acompáñenme ahí a Mateo 18, versículos 21 al 35. Es una historia muy interesante. Miren esto. Dice, como hemos hablado acá muchas veces, siempre hay un Pedro en cada iglesia, en cada congregación, ¿cierto? El Pedro que como que trata de meter la pata, o no la quiere meter, pero la mete. Y dice Pedro, luego Pedro se le acercó y le preguntó, estaban hablando seguramente del perdón, del amor, de varias cosas. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. O sea, Pedro dice, con esta la saco del estadio. Porque le va a decir 7 veces, o sea, muchas. O sea, Jesús va a decir, Pedro, yo no sabía que usted tenía ese corazón tan grande de 7 veces, hermano. Bueno, 3 al menos, pero 7. Y entonces Jesús, en su sabiduría, le responde y le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y esto es una exageración. O sea, el número 7 es perfección y bueno, es un número que tiene un simbolismo muy interesante en la Biblia. Y lo que Jesús le está diciendo es, o sea, siempre tiene que perdonar. No solo 7, no la limite a 7 nomás, sino que siempre tiene que perdonar. Y luego Jesús dice, por lo tanto, bueno, y aparte de eso, Jesús le dice, le voy a contar una historia para que entienda el punto de lo que estoy tratando de decir acá. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con todos los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Esta versión dice así, pero ahí las otras versiones hablan de unos talentos, o sea, del dinero local. Lo que está hablando acá es que le debía
más o menos para nuestro concepto, le debía algunos miles de millones de dólares para nosotros los colombianos. O sea, no era una chichigua lo que le debía, él le debía miles de millones de dólares. Es la exageración que Jesús está poniendo acá, la hipérbole. Y dice, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre, entonces cuando pasa esto, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha ¿qué? Lástima, compasión, aquí lo traduce lástima, pero compasión por él, y lo liberó y le perdonó la deuda. Qué bendición, ¿sí o no? Eso es lo que hace el Señor. Todo nosotros, y él está diciendo, eso es lo que yo he hecho por ustedes. Miren este hombre que era un rey y le debían miles de millones de dólares, y cuando, bueno, pague, y pues en esa época, bueno, hoy también, pague con su esposa, sus hijos, con lo que tenga, le venden todo y págueme. Y el hombre se postra y le dice, Señor, tenga misericordia de mí. Y dice que el rey fue movido ¿a qué? A lástima, compasión, a misericordia, y dijo, págueme en cuotas entonces. ¿O qué le dice? Dice, no, lo perdono. O sea, usted sería capaz, piensen esto, usted sería capaz de que si alguien le debe 100 millones de pesos, pues, o sea, no lo pongamos en miles de millones, 100 millones de pesos, y le dice, hermano, perdóneme, que es que yo no tengo con qué pagarle, y usted le diga, bueno, hagamos una cosa, dejemos así, no hay problema, lo perdono. ¿Usted sería capaz? Piense, ¿sería capaz de perdonar esa deuda? ¿Será que somos capaces de decir? Porque cuando uno, entre más plata tenga uno, más ¿qué? Más necesita, ¿sí o no? Por eso es que le preguntaron creo que fue a Rockefeller, que cuánto era suficiente. Imagínense a Rockefeller, de las petroleras en Estados Unidos, gente millonaria, multimillonaria. Le preguntaron una vez en una entrevista que cuánto era suficiente, ¿y sabe qué dijo él? 10% más. Siempre 10% más, un poquitico más es suficiente, porque nunca es suficiente. Y el hombre, Jesús cuenta la historia que el rey lo perdona. Ahora, ¿qué haría usted si le perdonan toda esa deuda? ¿Usted qué hace? O sea, ¿cómo se siente? Yo no sé cuántos de ustedes acá tengan deudas, que nosotros esperamos que no tengamos muchas deudas. Nosotros creemos en que no es bueno tener deudas, pero digamos que usted se endeudó porque compró un pollo frisbee a 24 cuotas y usted está embalado pagando ese frisbee 80 veces más. Pero resulta que usted va a pagar la cuota y le dicen, ay, alguien se la pagó. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando si le pagan la deuda del carro, de la casa, de la universidad? Alguien viene y le dice, ustedes vieron en estos días una señora en Estados Unidos que le pagó la deuda a toda la facultad de medicina, donó como, no sé, 10 millones de dólares, fue algo así. 1.000 millones de dólares, imagínense, 1.000 millones de dólares. Ahora ustedes dirán, pero esa señora tendrá 20.000 millones de dólares, eso no es nada. No, puede ser que no, dio parte de su herencia, 1.000 millones de dólares. Y ustedes vieron la reacción de los estudiantes cuando se dieron cuenta que ya no tenían deudas. No, eso era la locura. ¿Cómo se sentiría usted si vienen y alguien le dice, muéstrame cuántas deudas tiene y yo se las pago todo? ¿Cómo se siente usted después de que esa persona le paga todas las deudas? Descansado, agradecido, ¿qué más? Feliz, alegre. Usted dice, no, yo le invito al que sea, a mí le gasto un tinto, al menos de reunión, le gasto un tinto a usted, vamos, o sea, usted dice, generoso, voy a ser generoso aquí en adelante porque conmigo fueron generosos, ¿cierto? ¿Esa sería la respuesta de nosotros o no? O sea, Señor, gracias porque usted fue generoso conmigo, entonces ¿yo qué? Yo voy a ser generoso también con otros. Pero ¿qué es la historia que cuenta Jesús? Miren lo que sucede después, porque ahí no se termina la historia. Entonces, versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, o sea, el hombre que le habían condonado la deuda, que le habían pagado la deuda, dice que cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. O sea,
La comparación que hace Jesús aquí es una hipérbole muy alta. Dice, este debía miles de millones de dólares y este debía $1,000. O sea, él va y busca a su siervo que le debía, ahí sí le debía ¿qué? Una chichigua, o sea, no le debía nada. Y entonces, pues, la lógica humana es que el hombre ¿qué? Dice, bueno, no, a mí me acabaron de perdonar 1,000 millones, pues yo lo perdono a usted, pero mire lo que pasa. Y dice que lo tomó, versículo 28, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero, la misma historia, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. O sea, ni siquiera le dijo que, ni siquiera le dijo, cancéleme la deuda. O sea, no, él le dijo, deme un poco de tiempo y que yo le voy a pagar. O sea, Jesús la pone aún más compleja y dice, ni siquiera pide que le perdone la deuda, sino que le dé tiempo. Y dice, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó, versículo 30. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar e hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Y mire la pregunta que hace acá, que es la pregunta que Jesús nos hace a nosotros. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso, y Jesús termina esa historia diciendo, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar, a tener compasión a sus hermanos. ¿Cómo les parece esta historia? Jesús aquí, en una historia simplemente dice, mire, esto es lo que significa compasión. Que cuando usted se pone a pensar, a usted se le canceló mucho, se le perdonó mucho. Y lo que usted tiene que hacer es hacer lo mismo con su hermano. Pero miren, esto tiene que ver con la cruz y esto tiene que ver con Jesús. Jesús tiene misericordia de nosotros, porque Jesús no solamente contempló nuestra cochinada, nuestra suciedad, nuestro pecado desde arriba, sino que Jesús ¿qué? Decidió en su compasión ¿qué? Hacerse como uno de nosotros, vivir como uno de nosotros. Eso es lo que se llama la encarnación de Cristo, que Dios mismo, siendo Dios, decidió hacerse humano como nosotros. O sea, meterse en ¿qué? En nuestro cuerpo. Meterse en nuestros ¿qué? Zapatos y vivir como nosotros vivíamos. Y contempló nuestra penosa situación de pecado desde los cielos y sintió lástima solamente, sino que literalmente se metió en nuestra piel y se hizo como uno de nosotros y vivió y experimentó nuestra propia realidad. Y por eso tuvo misericordia de nosotros. Por eso Él dijo, yo me metí en los zapatos de ustedes. Yo necesito que ustedes, mis discípulos, aprendan también a tener compasión de sus hermanos. Y esto es lo que Jesús está diciendo acá. Los discípulos de Jesús pueden avanzar porque dan gracia, así como han recibido gracia. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, pueden estar luchando con un concepto acá y es el problema como de la justicia y la compasión. Y yo me acuerdo mucho, y no quiero hablar de temas políticos, pero me acuerdo mucho que cuando tuvimos el proceso de paz, muchos decían, pero es que tienen que pagar. Y la otra, no, pero es que ya, bueno, eso era un tema, pero era como esa de a que se haga justicia, que se haga la justicia en esto. Y digamos que este es un tema con el cual yo lucho mucho. Algo que a mí me saque la rabia es la injusticia. O sea, y yo sé que eso no es solo mío, hay muchos de ustedes, pues eso es parte de ser cristianos también. La injusticia con las cosas. Cuando yo veo algo que no está bien, que no es justo, que es injusto, yo tengo que hablar, yo no soy capaz de quedarme callado. Y ese es mi problema, que yo no me puedo quedar callado.
Y a mí me molesta, por ejemplo, que la gente se comprometa y no cumpla. A mí me molesta que la gente diga sí y mentiras que no. Eso me molesta. Y me molesta cuando la gente no hace a lo que se comprometió, a lo que dijo que iba a vivir. Y que no hagan las cosas bien. Por ejemplo, en este tema de la justicia y la compasión, les explico qué es lo que sucede acá y por qué luchamos con esto. Para los que tienen los hijos en los colegios, pero en el colegio de los hijos de nosotros, pues de muchos de ustedes, que es el colegio cristiano de Casa Roca, sabemos que la entrada en el parqueadero a recoger los niños es un caos. Eso es una locura. Son como 500 carros tratando de meterse. Bueno, eso es un descontrol. Y ellos han tratado de organizar la situación para que uno entre y pues como que todo el mundo haga la filita. Pero algo que a mí me molesta es cuando usted está ahí parado en ese resisterio de sol esperando a sus hijos y usted hace la liniecita, o sea, usted está metido detrás del carro de atrás para seguir las reglas y se le meten carros a uno por un lado, pues para salir más rápido y para metérsele, o sea, para no esperar sino meterse por un lado. Eso para mí es ofensivo, eso da rabia, ¿o no? ¿O soy solo yo? Cuando a uno le dan ganas como meter un carro grande y como ¡pah! Bueno, no, usted se metió, bueno, no sé, o que salieran chuzos del carro, no sé, alguna cosa. Pensamientos muy cristianos, hermanos, como... Sí, es una cosa rara. Por eso les digo, ahí le sale a uno el viejo hombre y uno, nada, pero esta gente... Pero póngale cuidado, en estos días estaba yo ahí en la fila, juicioso, porque toca esperar como media hora para recoger. Y hay un señor que yo ya lo tenía pisteado, siempre se le mete a uno. Ay. Y yo no, y ya se había metido por otro lado, o sea, él siempre es buscando como dónde meterse para cortar pues el camino y salir más rápido. Y yo ya lo tenía fichado, y yo no, este es el de siempre. Cuando en esos días estaba yo ahí, cuando llega ese señor, y claro, nadie se estaba metiendo por este lado, porque pues por el lado de acá se supone que no se meten para poder dar la vuelta. Entonces, cuando llega y ¡pin! Se parquea al lado mío, y quedó al lado mío. Entonces yo lo miré así, y Alejandra estaba conmigo. Y ella me conoce, porque yo no soy grosero, pero lo que me pasa es que no soy capaz de quedarme callado. Yo no soy capaz de nada. Yo digo, no, esto... Entonces yo apenas, y estaba Alejandra y me dice, no vaya a decir nada. Calmado. Yo le dije, negra, usted me conoce, no soy capaz. Y pim, bajé el vidrio. Entonces, y yo le dije, hermano, buenos días. Muy respetuoso también, hermano. Yo no... Hermano, buenas tardes, ¿cómo está? Y, ¿qué más, hermano? Le dije, venga, le pregunté así, ¿por qué le cuesta hacer la fila como todos nosotros? Le dije yo. Y yo dije, no, este man se me va a alborotar, va a sacar la cruceta, bueno, démonos. Y yo, no, era una pregunta nomás, porque también uno se asusta, ¿cierto? Pero yo le dije, venga, ¿por qué le cuesta tanto? Y el hombre me dijo, hermano, ¿quiere que le diga la verdad? Así como con esa cara como de angustia. Hermano, es que yo trabajo en esto. Y yo tengo que recoger como 20 niños de diferentes colegios y este colegio me tiene loco. Y empezó a hablar y no, yo casi me pongo a llorar con él. Y el hombre, no, hermano, es que a los otros niños me tienen esperando y aquí este desorden, entonces a mí me toca meterme para poder llegar a este y recojo 3 acá y 4 allí. Y entonces yo le dije, uy, hermano, no, métase, yo le colaboro, hágale. Y yo dije, la verdad me dio un pesar. Yo le dije a Alejandra, uy, no, qué trabajo tan horrible ese. Uno haciendo fila a todo lado en los colegios, me dio un pesar del hombre. Y ya lo miro con mucha compasión. Pero mire, eso es lo que la Biblia, lo que Jesús está diciendo. Cuando aplico misericordia, puedo entender al otro, aunque no justifique lo que hace. Esa es la realidad. O sea, a uno igual le sigue dando rabia. A mí, y yo le dije, entonces, pero mire que el Señor sí me dijo, hermano, qué pena, pero me explicó y me dijo, sí, yo sé que tengo que hacer la fila, tengo que mejorar en eso, pero es que, hermano, estoy desesperado y este colegio no organizan este tráfico y entonces, vea, me toca llevar y esto, y sí me están esperando los otros. Yo en ese momento sentí compasión por él, aunque no justifico lo que hace, pero puedo ver las cosas como las ve él, aunque yo no esté de acuerdo. Y esa es la compasión de la que Jesús está hablando acá. Eso es a lo que él nos llama, a poder ver la situación de la otra persona. De pronto usted no está de acuerdo con lo que hace, pero esa empatía y decir, sí, es difícil, esa persona actuó de esa manera
por estas razones. Y yo creo que a todos nosotros nos pasa mucho eso, cuando uno está manejando y se le atraviesa a alguien y bueno, se le mete. En estos días yo iba por la Centenario y una señora iba como Montoya, pero metiéndose a todos los carros, y era como la 1:30. Entonces Alejandra me dijo, esa señora debe ir tarde a recoger los niños, la deben estar esperando. Uno trata como de imaginarse por qué actuamos así, pero eso es parte de la compasión de lo que Jesús nos está hablando acá. Los discípulos de Él son personas compasivas. Pueden entender la otra persona sin justificar lo que hacen, pero pueden entender y decir, ¿cómo puedo tener compasión por esta persona? Y ustedes saben que aquí cada 8 días tratamos de dar un reto para la semana. Y el reto que quiero darles esta semana es el siguiente, y es que se hagan la siguiente pregunta: ¿a quién le debo mostrar compasión y misericordia esta semana? Tal vez usted está berraco con alguien, bravo, porque es que me hizo esto, o lo que sea, no sé, o hay una persona con la cual usted bloqueó de su vida porque es que tal cosa, lo que fuera. ¿A quién le tiene que mostrar compasión y misericordia esta semana? Y el reto es que piense en esa persona, pero que actúe, porque la compasión nos lleva a la acción. La compasión es intención, es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? De pronto tengo que invitarlo a un café, de pronto tengo que ir a hablar y decir, venga, hablemos, o ni siquiera volver a recordarle lo que hice, sino simplemente, igual aquí estamos. ¿A quién debe usted mostrarle compasión esta semana? Piense en esa persona y actúe también. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos orando? Y yo quisiera invitarlos que, si usted de pronto viene por primera vez o está apenas conociendo al Señor, piense en lo que el Señor ha hecho por usted, cómo el Señor ha perdonado lo que usted ha hecho, le ha dado nuevas oportunidades, y que en esta mañana podamos reconocer eso en este lugar. Dígale ahí al Señor: Señor, gracias por tu misericordia, por tener compasión. Señor, oramos. Muchas veces yo oro la oración del publicano cuando entra al templo sin nada que mostrarle al Señor, y lo único que dice es: Señor, ten compasión de mí, porque soy un hombre pecador. Señor, esa es muchas veces la única oración que podemos hacer. Ten compasión de nosotros, porque somos pecadores. Ten compasión de nosotros porque sabemos que hemos hecho lo que no te agrada, porque sabemos que hemos actuado mal. Pero Señor, gracias porque tu amor y tu compasión por nosotros han sido tan inmensas y tan grandes que decidiste hacerte como uno de nosotros, meterte en nuestros zapatos, vivir como nosotros. Pero no solo eso, sino morir en una cruz llena de vergüenza, llena de culpa, llena de tristeza, de sangre, de dolor, por nosotros, Señor. Señor, gracias, gracias por tu amor, porque esta compasión nos recuerda la compasión y la misericordia más grande que han tenido por nosotros, y es esa cruz, es entregar todo en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Ahí donde está, dígale: Señor, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por entregar todo por mí, por tener tanta misericordia, por no mirar mis pecados, por no mirar mi maldad, por no mirar esas cochinadas que he hecho, y por simplemente extenderme los brazos y decirme: hijo, hija, te amo, te amo. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque esa es la cruz, porque esa es la bendición de Jesús, que no nos pagó como debía pagarnos, que no nos dio lo que merecíamos, sino que nos mostró el amor y la misericordia y la compasión a Él ponerse en lugar de nosotros. Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cancelaste miles de millones de dólares, Señor, que debíamos. Señor, y ayúdanos a entender que tus discípulos son compasivos como tú eres compasivo.
que podemos tener compasión del hermano, que podemos tener misericordia de aquel que falla, que podemos tener compasión de aquel que se acerca y dice: me equivoqué, perdón, no era mi intención hacer esto, Señor. Que podemos tener misericordia de aquellos que nos han hecho daño, que podemos amar a aquellos que aún, Señor, a nuestros enemigos aún, como dice tu palabra, como tú mismo nos dijiste. Si aman a sus amigos, ¿qué tiene eso? Pero amen a sus enemigos, aquellos que le han hecho daño. Señor, yo oro por mis hermanos. Oramos, Señor, en esta mañana, Señor, que nos ayudes a actuar de manera compasiva con aquellos que están necesitados de esa mano compasiva en este momento. Tal vez sea algún familiar, tal vez sea un amigo, tal vez sea alguien cercano el cual está diciendo: hermano, tenga compasión de mí, ayúdeme. Y nosotros tal vez se la hemos negado porque no se la merece. Pero gracias por recordarnos una vez más, Señor, que la deuda que tú nos pagaste era impagable. Nadie podía cancelar esto, Señor. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque solamente aquellos que son tus discípulos, solamente aquellos que están cerca de ti pueden entender la clase de amor y de misericordia y de compasión que tú tuviste por ellos, y asimismo pueden dar a otros, Señor. Pueden entender la gracia que recibieron para poder dar gracia a otros, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias porque todos aquí somos ese siervo que se postró y dijo: Señor, perdóname, no tengo con qué pagarte. Y tú eres ese rey que, movido a la compasión, dijiste: tranquilo, la deuda está saldada. Señor, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Por eso podemos cantar, por eso podemos dar amor, por eso podemos tener misericordia, por eso podemos amar a otros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.